la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al podcast de Antares Vázquez de la Torre. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, Beto, pues en una semana muy intensa. Estamos cerrando ya esta semana intensa de trabajos. De hecho, es la penúltima de este periodo ordinario de sesiones, que va a terminar pues ya la semana que entra. Entonces, pues hemos tenido bastante movimiento. Ya ve con lo que lo de la reforma la semana pasada pues fue algo candente, ¿no? Sí, pero ha sido una cuestión muy trascendente que finalmente se aprobó que se proteja el litio en México para que siga siendo de las mexicanas y mexicanos. Pero además, por todo la no aprobación de la reforma eléctrica, que dicho sea de paso, no se perdió la votación, nada más que no se lograron los votos para las 2/3 partes que se requerían para la reforma constitucional. Pero más allá de las consecuencias legales que esto tenga para el país, está el desenmascaramiento de los conservadores como traidores a la patria. Y son traidores a la patria porque está establecido, pues hasta en el Código Penal, los que son traidores a la patria son aquellos que entregan a manos extranjeras la soberanía nacional. Este es un asunto de soberanía nacional y lo que se discutió esta semana tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado fue eso, fue la contraposición de 2 proyectos, uno por mantener la soberanía nacional y el otro por entregar los recursos naturales de México. Entonces, ha sido muy interesante ver lo que ha sucedido esta semana también en términos de la ciudadanía. Imagínese que de repente, por alguna razón, Francisco Villa regresara a la vida. ¿Usted cree que los mandaría al paredón por traición? Sin duda, si fueran otros tiempos, eso pasaría, porque ese era el tratamiento que se les daba a los traidores a la patria. Sí. Entonces, pues sin duda, así sería. Oiga, y por ejemplo, pasó esto de la reforma eléctrica que pues no se cumplieron con lo mínimo de los votos para aprobarla, que sí hubo mayoría, ¿no? O sea, propiamente sí fue una mayoría, pero no con las 2/3 partes, que es así lo que se establece. Posteriormente a ello, nosotros empezamos a observar, y eso fue acá en Guanajuato, que déjale cuento el chisme. Hubo ciudadanos que se fueron a las casas de gestión de ciertos diputados y de cierto partido político del PAN, y empezaron a protestar, a reclamar esta traición a la patria. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Cuál es su opinión con respecto a esta iniciativa ciudadana de exigirle a los diputados federales cuentas de por qué quieren entregar los bienes de la nación? Mira, de las cosas más relevantes que yo he visto en estos días es algo que vemos nosotros como un despertar ciudadano, porque la gente estuvo súper pendiente. Ha sido la transmisión en el canal del Congreso con más vistas. Solo en el canal de YouTube tuvo más de 1 millón de vistas. En vivo, pues la gente estaba viendo la sesión, que además fue muy larga, y llama la atención porque no era un canal que fuera muy visto. Y entonces resulta que ahora sí la gente estuvo al tanto de lo que estaba pasando, y por supuesto en las redes sociales y por supuesto en diferentes vías y después, es decir, no solo durante el domingo, sino en días posteriores. Y la gente además estaba muy consciente de lo que implicaba la reforma eléctrica. El 80% de la población apoyaba la reforma eléctrica, y entonces pues resulta que los legisladores de la oposición votaron conforme a sus intereses personales y de grupo, ignorando lo que la ciudadanía decía, porque además con anterioridad
se quejaron ellos mismos de que los ciudadanos les estaban pidiendo que votaran a favor de la reforma eléctrica, tampoco eso les gustó. Y entonces uno empieza a cuestionar, se supone que nosotros somos representantes populares, de tal manera que nosotros, al representar al pueblo, tendríamos que estar preguntándole si están de acuerdo o en qué sentido tenemos que emitir nuestro voto. Yo sí lo estuve haciendo, Yo estuve recorriendo Guanajuato, estuve haciendo asambleas informativas y la gente me decía. ¿Asambleas se aventó en todo el estado? Pues mira, yo creo que hice más de 25, no las he contado, pero no alcancé a ir a todos los municipios, pero hicimos algunas regionales y la ciudadanía estaba muy alerta, estaba muy enterada. Preguntaban algunas cosas, por supuesto, pero yo siempre terminé esas asambleas preguntándoles cómo querían que yo votara, porque yo represento a las y los guanajuatenses, entonces, pues lo justo es que les preguntara, y todos me pidieron que votara a favor. Entonces, resulta que los señores panistas, que aquí de 15 diputados federales por distrito de mayoría relativa, 13 son del PAN, solo 2 son de Morena y hay algunos pluris del PRI. Me parece que hay una diputada del PRI, plurinominal o algo así. Pero resulta que ellos no le preguntaron a las gentes de su distrito y la gente les solicitó de todas maneras, estuvieron llevándoles a sus oficinas de gestión cartas con firmas de ciudadanos y ellos de todas maneras ignoraron a la ciudadanía. Y bueno, yo supe, porque fue además nota nacional, que en los 4 distritos de León, aquí hay 4 distritos, pues hubo manifestaciones, también en Irapuato, también en Celaya, y bueno, son de las que me he enterado hasta el momento, y llama mucho la atención el despertar de la gente. Nunca se lo esperaron. Aquí en Guanajuato los panistas están muy sorprendidos, asustados, además he de decirte, porque además una semana previa había sido la consulta de revocación de mandato y más del 88% de las y los guanajuatenses que votamos porque el presidente siguiera. A pesar de que ellos salieron a repartir tinacos, salieron a repartir despensas, estuvieron amedrentando a la población para que no fuera a votar, tenían servidores públicos adentro de las casillas. Bueno, a pesar de todo lo que hicieron, no lograron que la gente se manifestara para que el presidente siguiera. Entonces van de derrota en derrota. Están apanicados porque en Guanajuato nunca se esperaron que la ciudadanía hiciera una manifestación de ese tipo. Y es que, por ejemplo, el AM sacó una nota diciendo que ciudadanos pertenecientes a Morena llegaron y vandalizaron, violentaron, tomaron las oficinas, cuando realmente lo que hicieron los ciudadanos fue algo tan, vamos a decirlo, hasta bonito. Estuvieron afuera de las casas de gestión, se gritaban los diferentes lemas en contra de estos diputados, se mencionaban los nombres de los traidores y ya todo. Y lo que a mí me llama la atención es que la AM, de alguna manera, y otros medios amarillistas han intentado voltear esta percepción de las personas para proyectar una imagen de violencia, de que están siendo violentados, de que están siendo atacados, cuando realmente, si nosotros vemos la historia en León, nunca se había visto que los ciudadanos fueran a pararse a una casa de gestión a exigir resultados. Mira, es muy importante que la gente sepa algunas cosas, porque aquí efectivamente, como bien dices, manipulan. De hecho, a mí me entrevistaron del AM y la pregunta por WhatsApp fue: ¿qué opinas de que hayan atacado las casas de gestión? Le dije, ¿atacar? Pregunté yo, ¿atacar? ¿A quién lastimaron? ¿Cuántos vidrios rompieron? ¿Qué inmueble dañaron? Porque yo no vi nada de eso. Y les aclaré, eso no es un ataque. Y sacaron en primera plana que agreden. No, esas no son agresiones. Es muy importante decir, una manifestación pacífica es lo que hicieron. ¿Qué sería vandalizar? Vandalizar es venir, romper vidrios, pintar, destruir.
destruir algún inmueble, o por supuesto lo menos deseable, que ataquen a una persona físicamente. Eso no sucedió. Lo que yo vi en el propio AM y en imágenes que circularon en redes sociales fue efectivamente que gritaban consignas y además pegaron cosas, hicieron clausuras simbólicas hasta donde entiendo, ¿sí? Y eso no es absolutamente nada violento ni agresivo. Pero la gente tiene derecho, es un derecho constitucional que tenemos todas y todos, a la libre manifestación. Ese es un derecho. No agredieron a nadie, no lastimaron a nadie, no destruyeron nada, pegaron cartulinas y algunos papeles, que fue lo que salió en el propio periódico. Entonces, esa es la cuestión que tratan de distorsionar para inhibir a la ciudadanía. Siempre ha sido así en Guanajuato. En Guanajuato tratan de amedrentar así. Aquí los panistas siempre recurren al miedo, a intimidar, a amenazar. Eso sí es violento. Eso sí es violento, porque amenazan a la gente. De hecho, en un caso, no me acuerdo, creo que fue en Irapuato, les mandaron a la policía. Empezaron los policías a grabar a los manifestantes para intimidarlos, ¿no? Eso no es correcto. Una policía, un cuerpo policíaco que respeta los derechos humanos, estoy de acuerdo que estén allí salvaguardando a las personas, pero estar amedrentando, intimidando, no es correcto. De hecho, en Irapuato en particular, a mí ya me lo han hecho los policías. ¿Cómo? Sí, yo como suelo hacer giras, sí, para entregar mi informe, creo que fue el año pasado que andaba yo entregando mi informe, me anduvieron persiguiendo. Y de hecho hay un video, yo estaba haciendo un video, ajá, que está en mis redes sociales por ahí de hace ya muchos meses, un video, y yo estaba diciendo algunas cosas y se ve cómo se me acerca el policía a decirme que me fuera y una serie de cosas, ahí sale, pues. Híjole. Entonces, eso es violatorio de los derechos humanos, violatorio de la libre expresión. Además, yo soy representante popular y puedo hacer eso de ir a informar a mis representados. Claro. Pero es una exhibición de los métodos que utilizan los panistas en Guanajuato. Y es muy importante lo que se hizo, la manifestación ciudadana pacífica que ocurrió en estos días, es muy importante porque muestra que a pesar de la intimidación, a pesar del régimen autoritario que hay en Guanajuato, a pesar de las amenazas a la ciudadanía, la gente se da cuenta y ya decidió exigir a sus representantes populares cuentas. Pero además, por otro lado, es lo que yo les decía esta semana en tribuna, pues acostúmbrense. Uh-huh. Nosotros, cuando rendimos protesta en el Senado, y lo mismo pasó con los diputados y diputadas, protestamos a hacer guardar la Constitución. Protestamos que si no cumplíamos con nuestra obligación, que el pueblo nos lo demande. Así se dice. Así es. Así. A nosotros nos tomó protesta la maestra Ifigenia Martínez, que en ese momento era la presidenta de la mesa de decanos del Senado, y así nos dijo: y si no lo hicieran, que la nación se los demande. Eso es lo que está haciendo la nación mexicana con los diputados en estos días. Está demandándoles su voto porque no pueden actuar por intereses particulares. Tienen que velar por el interés de la nación. Entonces, están atacados, además los promotores del odio están diciendo que alto al odio y que es promovido por Morena y es promovido por el presidente. Todo es malo ahora, todo lo que diga el presidente y lo que digamos nosotros, ¿no? Ajá. Pero fíjate bien, es también muy importante que la gente cobre conciencia de qué es esto de la promoción del odio y qué es el exhibir a la gente, ¿no? Que además exhibieron en cadena nacional, pues si no se hizo en lo oscurito, hay un canal del Congreso, claro. Había gente ese día allá afuera, que esa es otra cosa, ¿no? Porque la gente fue a la Cámara de Diputados, estuvieron allá afuera y los diputados los vieron, ni modo que no los vieran, y estaban con pancartas y con consignas, exigiendo. También en una manifestación pacífica, porque no agredieron a nadie, no destruyeron nada, eso por un lado. Pero además hay muchas evidencias, muchas, innumerables, de cómo los panistas
y sus secuaces han agredido a gente, han violentado. A mí me han violentado, por ejemplo, recientemente uno de los hijos de Romero Hicks, en algún tuit que yo puse, me pone una respuesta de qué fea estás, senadora. O sea, esa es una agresión. ¿Por qué? Porque se está metiendo conmigo, con mi persona, no con mis ideas. Cuando uno tiene argumento, exacto, atacan a la persona. Han atacado a Citlali Hernández, ha sido de las más violentadas. Sí. Por cuestiones de su físico, que no tienen nada que ver con sus ideas. La señora Lili Telles ha agredido a Citlali y a nosotros, a muchos otros, con cuestiones al propio presidente, insultando. Eso es incitar al odio, eso es incitar al odio. El decir la verdad no es incitar al odio. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Que las señoras y señores del PAN votaron en contra de la reforma eléctrica y que con eso cometen traición a la patria. Eso es decir la verdad. Claro. Eso no es estar incitando al odio, es decir la verdad, pero que además no lo empezamos a decir nosotros, la propia ciudadanía lo ha dicho. Entonces, pues bueno, esa es una nueva visión que la ciudadanía mexicana, que el pueblo de México esté exigiendo resultados a sus representantes. Y además así debería ser. Ese es el mundo democrático. Hay algo bien interesante porque nosotros estuvimos revisando que en el artículo 6 y en el artículo 7, así como en la Carta de Derechos Humanos del 2019, se establece que las casas de gestión pues son espacios públicos, ¿no? Así es. Son espacios públicos en donde todo ciudadano, o sea, lejos de un partido político, un ciudadano puede ir y pedir cuentas. Así es. ¿No? Porque son espacios públicos, no son áreas reservadas para personas que tienen poder y que no permiten el paso, porque así se manejan aquí en las casas de gestión. Mucha de la gente aquí en León, yo le apuesto, senadora, que ya está harta del gobierno estatal, están hartos de tanta corrupción, de tanto nepotismo, de tanto elitismo que se ha generado aquí en la ciudad, pero no conocen las herramientas. Y algo que me gustó muchísimo de los ciudadanos que tuvieron esta iniciativa de irse a pararse enfrente fue que muchísima gente en León dijo, ok, los vamos a seguir, vamos a hacerlo más grande porque también estamos cansados. Lo que hacía falta era que ciudadanos se empoderaran y tomaran los instrumentos, y el instrumento más importante, ¿cuál es? La calle, ¿no? Entonces, algo que me llama muchísimo la atención y también que comentaron ustedes en allí en su informe del Senado, por parte de Morena, era que pues la población ya está cansada, la población se está empoderando, no son ataques violentos, y eso significa algo bien interesante, que mentalmente la ciudadanía en el estado de Guanajuato está lista para un cambio. Exactamente. Y eso es lo que los tiene parados de pestañas, esa es la verdad, lo que los tiene angustiados. Yo supe ese mismo día de la revocación de mandato, a una le llaman muchas personas, me estuvieron reportando irregularidades, estuvieron hablándome gentes, escribiéndome, y supe cómo en los comités municipales del PAN y el comité estatal tuvieron al final de la jornada reunión de, oigan, esto está muy grave. Porque todo mundo vimos que cuando la gente, que además fue una consulta ciudadana, la gente pintó bardas. Yo vi varias bardas que ni siquiera eran así como que muy elegantes, pero decían, la gente decía que siga AMLO. ¿Y cómo fue el PAN a pintarlas encima y poner que no vayas? Tú solicitaste una consulta, yo tampoco. Entonces no vayas, quédate en casa. Les autorizó el INE poner espectaculares. La gente que solicitó la consulta pues no tenía espectaculares, porque pues, normalmente la gente no puede pagar un espectacular, pero ellos sí, con recursos públicos, que está prohibido en la ley que hicimos nosotros, está prohibido, y firmaba PAN Guanajuato. Los partidos políticos son entidades de interés público y reciben recursos públicos. Entonces, no se puede hacer uso de recursos públicos ni a favor ni en contra de la revocación de mandato. Y ellos lo hicieron, tapizaron el estado de Guanajuato con esos espectaculares, inhibieron, estuvieron amenazando a la gente y aún así no lo lograron.
Entonces la maquinaria del PAN que tienen superaceitada con recursos públicos no alcanzó para que la gente no fuera, a pesar de que eran distancias a veces de 1 hora y media, 2 horas. Sí. Y la gente fue a votar y además votó 88% de los que votamos, dijimos que siga en la presidencia. Y eso es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador gana en Guanajuato. Ellos tratan de minimizar la participación ciudadana, sí, claro. Pero es muy importante decir que las personas que manifestamos que siga el presidente en Guanajuato fueron más de 380,000, y de esas, yo te puedo decir que son más votos que los que obtuvo Andrés Manuel en 2006 y 2012, sí. Y que fue la mitad de los votos que obtuvo en el 2018, nada más que con 1/3 de las casillas. Con 1/3 de las casillas de las que hubo en el 2018. Entonces, claro que saben hacer cuentas y se dan perfectamente cuenta de que la ciudadanía de Guanajuato ya está en una lógica distinta, ¿no? Y que a pesar, porque además a pesar de los obstáculos, la gente fue. Era Domingo de Ramos. Era difícil el acceso a las casillas, estaban muy lejos. Era complicado todo, y la gente fue y se manifestó a favor de que siga el presidente. Entonces son dos cosas muy contundentes que con una semana de diferencia han mostrado a los panistas que las cosas han cambiado en Guanajuato y que efectivamente, como bien dices tú, la gente está harta de ellos, está cansada de la violencia, está cansada de la corrupción y de todo lo que ha imperado por más de 30 años en este pobre estado, ¿no? Entonces, bueno, son tiempos interesantes y a mí me da muchísimo gusto ver que la ciudadanía esté atenta a lo que hacemos, porque mira, durante décadas, sobre todo en las décadas del neoliberalismo, se trató de apartar a la gente de la política y que la política sea cosa de los políticos y que la gente ni se entere de qué andan haciendo, ¿no? Porque así podían hacer pues lo que ellos querían y nadie se enteraba. Nosotros lo que queremos es que el gobierno sea cada vez más transparente y que la gente esté cada vez más cerca de lo que estamos haciendo quienes estamos en estas labores de gobierno. Entonces, a mí me da muchísimo gusto de que la gente esté atenta, alerta, interesada en lo que está pasando en el país, informándose y que pueda ya emitir un juicio crítico respecto a lo que hacemos sus representantes populares. Eso me da muchísimo gusto porque eso es lo que nosotros hemos tratado de impulsar desde los años 2000, 2005. Sí. Que nosotros hemos llamado en este proyecto la revolución de las conciencias, porque la revolución de las conciencias es la única, digamos, herramienta infalible en contra de la compra y coacción del voto. Cuando la gente cobra conciencia de la importancia, entonces las cosas cambian, porque ahora la gente cobra conciencia de para qué sirve un diputado, una diputada, un senador, una senadora. Porque la gente ahora se da cuenta, antes como que normalmente a la gente nada más le importaba el alcalde, el gobernador y el presidente de la república, sí. Y ahora se dan cuenta de que no es cualquier cosa que ellos voten a favor o en contra de un diputado determinado, ¿no? Claro. Entonces, eso me da mucho gusto, y porque además en la medida en que ya va cobrando conciencia de todo esto la ciudadanía, y que además se da cuenta la ciudadanía del poder que tiene, las cosas tienen que empezar a cambiar, porque así se combate la corrupción. Si los corruptos saben que están siendo observados, pues quién sabe y lo piensen tantito, ¿no? Lo piensan 2 veces. Entonces, por eso es tan importante que la ciudadanía esté alerta, atenta, y que la democracia ya no sea nada más representativa, sino también participativa. Se me hace, ahorita comentó 2 puntos interesantes que van muy de la mano. Y sí es cierto, con una semana de diferencia. Y el hecho de que han sido estos dos eventos de la revocación, así como lo de la reforma eléctrica, son 2 puntos en la historia actual que van a determinar, yo creo que la siguiente elección en Guanajuato. O sea, puntos como estos, puntos históricos en los que la gente se plantea las preguntas de
¿qué hacemos los ciudadanos para exigirle al gobierno un resultado? ¿Y cuáles son los mecanismos que tenemos que aplicar para bajar esa información y poder participar? Porque lo que se está viendo aquí en Guanajuato, que yo lo veo como lo que pasó en el 2018 a nivel nacional, ¿no? Que a nivel nacional hubo alrededor de 30 millones de personas que salieron a las calles y que estaban atrás del presidente. Yo siento que aquí en Guanajuato está pasando lo mismo 6 años después, que en Guanajuato la gente en todo el estado está empezando como que a preguntar, a cuestionar, a participar, y obviamente pues eso prepara un cambio interesante, un cambio que viene a 2 años. Así es. Y mira, ahí vienen elecciones, ya están en campaña en 6 estados y vamos a ver la repercusión que tiene para ellos. Sí. En estos estados, varios de ellos que han sido bastiones, según ellos, ¿no? Y que las preferencias por Morena van altísimas. Por ejemplo, uno de los bastiones del PRI ha sido Hidalgo. Nunca ha habido alternancia. Y ahorita va 3-1 el candidato de Morena por encima de ellos. Qué emoción. Tamaulipas, que nosotros acá le decíamos Mataulipas, ¿verdad? Terrible la situación en Tamaulipas de violencia a raíz de los gobiernos panistas, porque eso hay que decirlo. De hecho, hay creo que 2 o 3 exgobernadores en la cárcel de Tamaulipas. Y el que está en este momento tiene orden de aprehensión, ya. Nada más que con el fuero que le protegen, ¿verdad? Y va altísimo también el candidato de Morena. Aguascalientes también. Aguascalientes es de los que ellos han considerado sus bastiones, y resulta que la candidata de Morena, que según esto iba muy rezagada, pues ya va alcanzando al primer lugar. Impresionante. Entonces, es muy importante que la ciudadanía se va dando cuenta y que les va a pasar factura este 5 de junio. Que viene la elección en esos 6 estados, y vamos a estar atentos de lo que pase allí, y la ciudadanía de esos estados pues tendrá que hacer el juicio, ¿no? De cómo ve las cosas de avance en el país. Y estas son cosas que son determinantes, porque si bien siempre han acudido ellos a la compra, a la coacción del voto, en la medida en que la gente se da cuenta de cómo la usan y después la desechan, y que la gente, a pesar de que le den una despensa, le den un calentador solar y después la abandonan, pues la gente sigue pobre y la gente sigue mal y sigue teniendo los mismos problemas, pero votando por sus victimarios. Entonces, en la medida que la gente cobre conciencia de esto, pues las cosas van cambiando, y eso es muy interesante de ver. Senadora, para finalizar, ¿qué consejos le da a la población leonesa, a la población guanajuatense, para que empiecen ellos a, ¿cómo decirlo?, trabajar en su concientización política? Porque, por ejemplo, afuera comúnmente la gente ya tiene una opinión, la gente ya se está acercando, pero todavía, lamentablemente, aquí en León y aquí en Guanajuato, la política se ha polarizado tanto que han cerrado el acceso a esa información, y pues la gente sí quiere participar, pero no sabe cómo. Mira, es muy importante. Aquí en Guanajuato es uno de los estados que tienen un control absoluto de medios. Absoluto de los medios. De hecho, sacan fake news en los periódicos pues, cotidianamente. Entonces, ciertamente en los medios tradicionales hay que hacer ciertamente una búsqueda activa de información, que en redes la hay de todo en redes y hay que tener discernimiento, pero sobre todo lo que yo le digo a la gente es hacer un análisis crítico de su propia realidad. Okay. A ver, ¿cómo vives? ¿Cómo está la situación en tu municipio, en tu entorno? ¿Te gusta la situación como está en términos de la seguridad pública, por ejemplo? ¿Te gusta la situación económica que tú vives? ¿El acceso que tienen tus hijos a la posibilidad de estudiar la preparatoria, una carrera? ¿Te gusta cómo está funcionando el transporte público? Por ejemplo, aquí León es una cosa de escándalo. Uh-huh, el sistema de transporte integrado, que el famoso SIT, integrado de transporte, lo hicieron pensando en que no se vieran feos los camiones, pero la gente padece. Quiero hacer un paréntesis, porque ayer o antier, la presidenta municipal, Ale Gutiérrez,
subió una fotografía donde ella está entrando al camión y en la fotografía dice: aquí estamos tomando el autobús para mejorar los medios de transporte. Y toda la gente, o sea, no se mete en los comentarios y empieza a atacarla y dice: oiga, ¿qué le parece si se sube a las 7 de la mañana cuando no cabemos? ¿Qué le parece si se sube a las 8 de la noche cuando todos queremos llegar a casa? Oiga, ¿qué le parece si se va hasta atrás donde muchas mujeres sufren de violencia y acoso? Oiga, entonces como que la gente dice: oye, ¿cómo es posible que vengas a dibujarme una realidad que no estás viviendo? Exactamente, ya no es con fotos y ya no es con demagogia pagada en medios, sino que la gente tiene que voltear a ver cómo vive y cómo ese tipo de decisiones de política pública le afectan en su vida cotidiana. Yo pues he caminado Guanajuato y León en particular, pues yo vivo en León y me ha tocado ver las quejas y el padecimiento de la gente, de las mujeres que a la hora pico que van por los niños y las niñas a la escuela, ni siquiera las suben al camión, ahí las dejan horas, sí. 40, 50 minutos, 1 hora. La mayoría deciden caminar distancias enormes. Luego, ¿por qué nos sorprende que en Guanajuato sea líder en autos chocolate, por ejemplo? Si la gente no tiene que moverse, pues compra lo que puede comprar, o una moto. Ya iba toda la familia subida en la moto. Eso es muy común. Entonces, ¿por qué? Pues porque el sistema de transporte es una ruina, es un desastre, es inseguro, es escaso. Yo quiero ver a los estudiantes que salen para entrar. Yo antes trabajaba en la UTL y los chavos que vivían en Las Joyas pues nunca llegaban a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque es imposible. Imposible, para empezar, que pase el camión en Las Joyas y luego que llegan a la central esta de transferencia de San Juan Bosco y ahí se pueden estar 50 minutos y luego llegan a la de Delta y ahí se están otros 50 minutos, pues ¿cómo van a llegar a las 7 de la mañana? No hay forma. Entonces, y así la mayoría de la gente, mucha gente utiliza la bicicleta en León por necesidad, por eso, arriesgándose a muchas cosas porque con la inseguridad que hay en León. Sí. Entonces, esto es lo que tiene que analizar la ciudadanía. ¿Cómo vive? ¿En qué condiciones de seguridad? ¿En qué condiciones económicas? ¿En qué condiciones de acceso a lo básico? En Guanajuato es de los estados con mayor rezago en materia educativa. Los chavos, apenas la mitad pueden hacer la preparatoria, porque no hay prepas suficientes. Entonces, si no tienes para pagar la prepa, pues ya no estudiaste. Y la universidad, pues peor. Mucho menos. Entonces, esas son las cosas que la gente tiene que pensar. Y entonces voltear a decir: caray, pues a mí cómo me ha beneficiado estos gobiernos que me dan una despensa cada 3 años cuando vienen a pedirme el voto, o me dan un calentador solar, y luego acaban beneficiando solo a los suyos, y van y le dicen a la gente: a ti no te doy porque no votaste por mí, cuando el dinero no es del PAN, el dinero es de las y los guanajuatenses, ¿no? Entonces, son esas cosas que la gente tiene que repensar, replantear, analizar. Eso es lo fundamental. Ese es el despertar de las conciencias. Y que tengan miedo. Se les va a acabar el teatrito. Pero que tengan miedo los panistas, no la gente. Sí, no, ellos. Ya, que la gente salga de la parálisis del miedo y que tomen acción. Que tengan miedo porque se les va a acabar el teatrito a estos. Así es. Senadora, pues muchas gracias por este podcast. Los invitamos a seguir a la senadora en sus redes sociales. Aquí abajito van a encontrar la información de su canal de YouTube, de Facebook y su contacto. ¿Va? Muy bien. Muchas gracias, senadora. No, muchas gracias a ti y saludos a todas y a todos. Aunque la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años